Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Damos la cordial bienvenida a este estudio de parábolas de Jesús, basado en el material de Samuel Pagán, que el año pasado también estuvimos trabajando en material Los Milagros de Jesús de Nazaret, también basado en el material muy bueno, y que hoy también vamos a través del matrimonio Daniel y Anita, van a ser los facilitadores en este año 2026 a cargo de esta materia. Y hoy día queremos presentar de forma oficial. Ellos son miembros acá de Fondo del Carmen, pero viviendo allá en Villarrica. Así que haciendo iglesia en online. Así que damos gracias al Señor por la colaboración de nuestros hermanos, matrimonio que nos ayuda. Así quiero orar al Señor y vamos a partir con la clase, con el objetivo principal de participar y que la gente participe, sea algo más interactivo y también estar atento de que también vamos a subirlo después a la nube, también la clase va a ir avanzando, ¿no? Entonces, claro, uno puede hacer un repaso, pero no toda la materia, solamente quizás preguntas, ¿no? Para recordar la clase anterior, pero la clase va a quedar en la nube. Muy bien, vamos a comenzar orando. Bienvenida, hermana Angélica, bienvenida, Jocelyn, y también mi hermano Daniel, mi consiervo acá junto a Anita. Ellos también están colaborando ya del año pasado con la Academia Bíblica. Y cambiamos ahora un poco más porque vamos también el día domingo vamos a dictar la clase para nuevos creyentes y quienes también quieran discipular. Vamos a estar también usando estos materiales de la ruta discipular de lo que la Alianza Cristiana y Misionera también, este es el libro que vamos a trabajar el domingo. Jesucristo es la buena noticia para nuevos creyentes. Son lecciones cortas, es como la leche que todos necesitamos tener. Después vendría el que es bautismo, después vendría este material que se llama la revelación escrita, después la comunidad como iglesia redimida y familia creada, dice la familia creada por Dios con un propósito. Entonces son manuales cortos y que nos permiten tener una base eh, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Así que este año vamos a trabajar nivel para nuevos creyentes, intermedio como esto, Biblia, para la iglesia, la membresía, pero más adelante, ya en el mes de mayo o abril, por ahí vamos a estar también dictando unas clases para el nivel superior, para lo que es consejería, el tema de liturgia y también cómo predicar expositivamente. Así que vamos a estar con esos talleres después más adelante. Comenzamos orando. Hermana Angélica, diríjanos en la oración inicial para participar. Amén, papito, te damos gracias, Padre, por este tiempo de poder reunirnos en torno a su mesa, a su palabra, a Mm. edificarnos, Padre mío, en comunión los unos con los otros. Pedimos, Padre, su bendición para este tiempo. Su palabra ya está bendecida, solo revélala a nuestros corazones, que sea usted repartiendo a cada uno de nosotros lo que es necesario para que nuestra vida avance y cumplamos esa meta, lleguemos a la meta final y nos regocijamos, Padre, en la esperanza de vida eterna que tenemos. Eh, por lo menos para mí es la motivación, Padre mío, para juntarme hoy día con mis hermanos a estudiar la palabra y también para fortalecer mi vida espiritual en comunión con la iglesia. Así es que pido, Padre mío, que su Espíritu Santo sea guiándonos en todo, Padre, y que todo lo que hablemos y hagamos y pensemos en esta tarde sea para edificarnos unos a otros y para su gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Adelante, Anita, adelante, Daniel. Todo es suyo el escenario ahora. Que Ya. se les bendiga. Amén. Bueno, nosotros le damos nuevamente gracias, bueno, a Dios en primer lugar, que nos da la oportunidad de poder enseñar, de poder predicar. A nosotros nos gusta, bueno, el pastor sabe que a mí me encanta predicar, así que, y enseñar. Así que por eso estamos aquí. No es una carga, sino que es un gusto, un gozo de poder hacer esto. Y bueno, hoy día vamos a hacer una clase introductoria, ¿ya? Vamos a ver algunos aspectos importantes de las parábolas, ¿ya? Y esto, bueno,
si, si, si me disculpan esta analogía que voy a hacer, ¿ya? Esto es como cuando uno viene al asado, ¿cierto? Y cuando uno va a comer asado, ¿qué, qué come primero? Los choripanes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces esto es como una previa, se podría decir, a lo que vamos a ver en- durante el año, que ya desde el próximo lunes ya vamos a entrar de lleno a las, ¿cómo se llama? A las parábolas de Jesús, ¿ya? Y vamos a ir reflexionando y también aplicando, ¿cierto? Esto también para el día de hoy, ¿ya? Una de las frases que, que me llamó mucho la atención del autor, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto? Con que Jesús cuando hablaba desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Él no repetía simplemente las enseñanzas de los fariseos, sino que él las actualizaba, ¿cierto? Y tenía que ver también con su entorno, ¿ya? O sea, no era como, por así decirlo, como recitar un discurso ya conocido, sino que Jesús, ¿cierto? Bueno, con la sabiduría de Dios podía aplicar desde su entorno, ¿ya? Las enseñanzas del Antiguo Testamento para que esta palabra sea viva, ¿cierto? Y tenga impacto en el primer siglo, que fue donde nuestro Señor Jesucristo vivió, ¿ya? Así que, bueno, yo voy a correr un poquitito la cámara para que se vea mi esposa en esta primera clase. Bueno, nosotros conocemos al pastor Luis, ¿cierto? Porque nosotros hicimos práctica ministerial el 2019 en Fundo del Carmen, ¿ya? Y de ahí estuvimos eh, pastoreando varios años y ahora estamos, ¿cierto? Aquí sirviendo en la iglesia Fundo del Carmen. Así que vamos a partir. Eh, bueno, el mensaje de las parábolas, ¿cierto? Es un mensaje, se podría decir, para los cuatro evangelios, ¿ya? Eh, Jesús ya hablaba en parábolas a sus discípulos. Y cuando nosotros, ¿cierto? Vamos a revisar la escritura, uno puede darse cuenta, ¿cierto?, de que hay partes en el Evangelio en los Evangelios, ¿cierto?, donde dice que Jesús no les hablaba a las personas, sino a través de parábolas, ¿cierto? Y un detalle importante es que las parábolas, ¿cierto?, jugaban un rol protagónico, se podría decir, en la enseñanza de Jesús. O sea, Jesús utilizó, se podría decir, las parábolas, ¿ya? Como algo central en su ministerio, ¿ya? O sea, él a través de las parábolas enseñó muchas cosas que, eh, que estaban ocultas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y así muchas personas, ¿cierto?, pudieron escuchar sobre el reino de Dios, ¿ya? Entonces, creo que si nosotros estudiamos la Biblia y nos saltamos las parábolas, nos estaríamos perdiendo, se podría decir, como algo central o primordial dentro de las enseñanzas de Jesús, ¿ya? O sea, eh, n- no podríamos entender completamente la amplitud, se podría decir, la intensidad y la profundidad de la teología de Jesús, ¿cierto? Y de lo que él enseñó eh, sobre el reino de Dios a través de las parábolas, ¿ya? Entonces, Jesús enseñó tanto a sus discípulos, a las personas que lo seguían, pero también cuando nosotros vamos a la escritura, también habían eh, personas que no eran seguidores de Jesús, ¿cierto? ¿Ya? Que eran los fariseos o las personas que siempre cuestionaban su ministerio. Esas personas también escuchaban las parábolas de Jesús, ¿ya? Entonces, eh, Jesús utilizó también muchas veces estas parábolas para confrontarse, podría decir, a la, la clase religiosa, ¿cierto? Que eran los fariseos, saduceos y la clase política, ¿cierto? Porque hay que recordar también que esta clase política que estaba
inmersa, se podría decir, en la clase religiosa, ¿cierto? Eh, eran, estaban, se podría decir, íntimamente ligadas. Entonces, por eso uno puede entender, ¿cierto? Cuando Jesús fue apresado, ¿por qué fueron soldados, ya, a apresar a Jesús? ¿Por qué? Porque esta clase religiosa estaba mezclada, ¿cierto?, con la clase política, ¿ya? Entonces ellos tenían poder, se podría decir también o sea, cierto grado de poder en, en el, ¿cómo se llama? En el primer siglo, eh, en el entorno donde se movió nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, cuando nosotros analizamos los evangelios, ya, aquí no hay una cifra exacta, ¿ya? Pero aproximadamente las parábolas pueden llegar a ser entre 30 a 40 parábolas, ¿ya? Y esto tiene que ver principalmente desde el enfoque en que se tomen, porque algunos autores, ¿cierto?, definen las parábolas con una definición y otros autores, ¿cierto?, dicen, no, es que las parábolas, ¿cierto?, esta parte de los evangelios también incluye parábolas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno, uno puede darse cuenta cuando uno analiza los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿cierto? ¿Ya? Eh, en esos evangelios existen, eh, ahí, ahí se podría decir que está como la mayor parte de parábolas, pero si nos vamos a Juan, ¿ya? Eh, Jesús en algunos momentos, ¿cierto? Y esto tiene que ver también con el propósito del Evangelio de Juan, ¿ya? Jesús en algunos momentos, como en las partes finales del Evangelio de Juan, uno puede ver, ¿cierto?, que Jesús hablaba con parábolas y que los discípulos a- habían veces en que no lograban entender todo lo que Jesús les decía, ¿cierto? Entonces, es importante también recalcar ese detalle. Entonces, la primera explicación, ¿ya? Como para entender del por qué Jesús utilizaba parábolas, era para que parte de su audiencia pudiera comprender mejor sus enseñanzas, ¿ya? Entonces, eh, eh, Jesús utilizaba estas parábolas, ¿cierto? Y también con su buena capacidad para exponer, eh, le permitían a Jesús exponer eh, de manera sistemática y, y lo más claro posible sus enseñanzas. Entonces, eh, esto quiere decir, ¿cierto?, que Jesús utilizaba, ¿cierto?, estas parábolas para que su audiencia pudiera entender de manera mucho más fácil, ¿ya? Lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús siempre utilizaba ejemplos, ¿ya?, que eran conocidos en la cultura del primer siglo. Entonces, muchas de las personas que seguían a Jesús eh, podían sentir, por así decirlo, que esas enseñanzas eran cercanas. ¿Por qué? Porque tenía que ver con su entorno, ¿ya? Es como, por ejemplo, un ejemplo simple, es como cuando uno ve a ciertos, no sé, humoristas que, que hablan eh, sobre los políticos chilenos, no sé, sobre nuestra cultura, para nosotros, ¿cierto? Cuando algunas personas en la televisión hablan de ciertos temas, para nosotros eso es algo conocido. Pero si usted le pregunta, no sé, a un argentino, un peruano, no sé, un venezolano o una persona que viene de otro país, esas personas no van a entender probablemente lo que se está diciendo. Entonces, aquí pasa lo mismo. Jesús utilizaba un lenguaje cercano para la gente, ¿cierto?, que lo rodeaba, ¿ya? Entonces, y también, ¿ya? Aquí ocurre algo muy curioso, ¿cierto? Porque Jesús utilizaba las parábolas con un doble sentido. Y esto se puede entender también porque Jesús, ¿cierto?, trataba de acercar
el conocimiento a la gente, pero también, ¿cierto?, con aquellos que eran sus detractores. Jesús utilizaba, ¿cierto?, estas enseñanzas en parábolas para que ellos no pudieran entender completamente lo que el Señor les estaba diciendo. Usted se preguntará en qué parte de la Biblia sale eso, ¿cierto? No sé si se acuerdan cuando Jesús empezó a explicar sobre la parábola del sembrador y, y luego dice, ¿cierto?, la escritura que los discípulos se le acercaron y Jesús dice una frase clave a ustedes, pero ¿quiénes son ustedes? Esas personas que eran cercanas a Jesús, ¿cierto? Sus discípulos, a ustedes se les es, ¿cierto?, permitido conocer los misterios del reino, pero a los demás en parábolas. ¿Entienden? Entonces, eh, Jesús, ¿cierto? Le explicaba, se podría decir, a sus discípulos, pero a los otros les explicaba en parábolas. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, no todas las personas que seguían a Jesús eran personas que lo seguían de corazón. Jesús tenía detractores. Entonces, en varias partes de los evangelios nosotros vemos que muchas veces los fariseos, ¿cierto?, iban con malicia a hacerle preguntas a Jesús para ver si es que Jesús se equivocaba en algo, ¿cierto? O si es que Jesús dijera algo que fuera ofensivo a la ley de Moisés. Entonces ahí nosotros vemos, ¿cierto?, que a través de esta, eh, ¿cómo lo podemos decir? A través de esta estrategia pedagógica, se podría decir, ¿ya? Jesús era cercano para sus seguidores, pero no tan cercano o no tan explicativo, se podría decir, hacia aquellos, ¿cierto?, eh, que estaban en contra de él, que eran las autoridades religiosas de Jerusalén, ¿cierto? En el primer siglo. Entonces, entre los seguidores de Jesús habían amigos, discípulos, colaboradores y gente que estaba, se podría decir, positivamente interesada en este mensaje de transformación y de esperanza. Pero a la misma vez habían personas que querían desafiarlo, que querían confrontarlo con las enseñanzas de los rabinos tradicionales y oficiales, ¿ya? Comparaban sus palabras, se podría decir, con las de otros rabinos, maestros y líderes judíos, y hasta intentaban contradecir a Jesús en público, ¿cierto? Como para hacerlo quedar mal. Entonces, este grupo, como dije anteriormente, funcionaba como, por así decirlo, como espías, ¿ya? O sea, eran personas que se acercaban a Jesús no con un corazón puro o con buenas intenciones. O sea, no eran personas que se acercaban con el deseo de aprender, ¿ya? Entonces, eh, como dije anteriormente, cuando Jesús utilizaba imágenes comunes, ¿ya? O cosas que estaban en el entorno de las personas, Jesús pretendía que sus discípulos y sus seguidores sinceros lo pudieran entender. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, nublar el entendimiento de los detractores. Entonces aquí, ¿cierto?, vamos a hacer un pequeño análisis, porque aquí hay algo que el estudio nos está diciendo. Eso quiere decir, ¿cierto?, que los fariseos y la clase religiosa no vivían entre medio de la gente. Por eso no entendían las parábolas. No sé si me voy a entender. O sea, eh, la clase religiosa, se podría decir, estaba encerrada entre las cuatro paredes, se juntaban los Shabbat, ¿cierto?, los días sábados, y enseñaban ahí, pero no estaban en el día a día con la gente. En cambio, Jesús, cuando nosotros analizamos la escritura y los cuatro evangelios, la mayor parte de el ministerio de Jesús se realizó ¿dónde? En Galilea. O sea, entre medio de los que estaban más desposeídos en lenguaje simple, en los que habían sido desechados. Incluso Jesús, ¿cierto?, habló con la mujer samaritana. Pasó por los samaritanos. O sea, el, el ministerio de Jesús se hizo entre medio de la gente, no encerrado en las cuatro paredes. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, el por qué los fariseos no podían entender las cosas, porque ellos no estaban metidos entre medio de la gente. No los estaban pastoreando, se podría decir. Ellos simplemente enseñaban y a través de las mismas palabras de Jesús
ellos colocaban cargas muy pesadas sobre la gente que ellos ni siquiera querían levantar con el dedo meñique. Así dice una parte de la escritura, ¿cierto? Entonces es interesante ese tema. Entonces, porque Lucas 8:10 dice para que viendo no vean y oyendo no oigan, ¿ya? Eh, entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿ya? De que Dios tiene el poder y es capaz de renovar un corazón, pero también tiene la autoridad para endurecer los corazones, ¿ya? ¿Y dónde más vemos esto? Como yo sé que aquí hay buenos lectores de la Biblia, usted se acordará de Moisés y el faraón de Egipto, ¿cierto? ¿Ya? Y esto es como algo, se podría decir, bueno, mientras yo estaba estudiando esto, el Señor también me habló, ¿cierto? Ya, entonces es increíble ver ya desde el punto de vista del autor que Dios permitió, ¿cierto? O mejor dicho, Dios endureció el corazón del faraón y esto permitió que el pueblo de Israel saliera del cautiverio. Entonces, eh, es, es interesante esta reflexión porque eh, el cautiverio y la opresión al pueblo de Dios, ¿ya? Propició, ¿ya? Que el ministerio de Moisés sea fructífero. O sea, por una parte había opresión, ¿cierto? Esclavitud, maltrato, ¿sí? Hermana Angélica. Pero también podría haberlo ablandado. Entonces, la pregunta ahí es por qué lo endureció y no lo ablandó, porque era lo que te estaba mencionando anteriormente, que él tiene poder para ablandar el corazón de la gente, como también para endurecerlo. Entonces, ahí lo seguido que usted dice, permitió que el ministerio de Moisés fuera fructífero. O sea, como el Señor tiene todo diseñado, en ese caso de esa salida, de esa forma, o sea, tiene un propósito. Primero, la prueba para este Moisés, po. Exacto. Era capaz de enfrentarse a un faraón con el corazón endurecido, porque podría haberse facilitado también, podría haber ablandado el corazón a Moisés. Lo acabo de pensar ahora que usted estaba hablando, y eso es lo bonito de estudiar así, porque uno va, la cabeza va, va caminando a la medida que uno va escuchando. Y me hice recién esa pregunta al escucharlo hablar. Sí, entonces lo que usted dice, hermana, es cierto. O sea, Dios puede endurecer y también puede ablandar, ¿ya? Entonces aquí yo como le decía, por ejemplo, pensaba yo y decía, Señor, me, me van a disculpar que yo aplique el tiro hasta la iglesia, pero entonces el Señor, ¿cierto? Cuando nosotros estemos haciendo su voluntad, Él va a permitir, ¿cierto?, que algunas personas se ablanden y, y que otras se endurezcan. Y el Señor lo permite. Entonces a mí eso me da esperanza en el sentido de que este endurecimiento ya del faraón permitió ya que Dios a través de Moisés hiciera tremendos milagros, las plagas de Egipto, ¿cierto? Permitió, ¿cierto? Mira, si el faraón no hubiese tenido el corazón tan duro como muestra la escritura, ¿ya? La pregunta es, o sea, si el faraón no hubiese tenido el corazón duro, él no hubiese ido a perseguir al pueblo de Israel, ¿cierto? No lo hubiese acorralado frente al Mar Rojo, ¿ya? Y no hubiese sido necesario, entre comillas, que Dios realizara tremendo milagro, ¿cierto? Cuando estaba, cuando estaba el profeta ahí y Dios le dice, ¿por qué tienes miedo? Mete la vara. Y Moisés mete la vara y se abre el mar. Entonces ahí uno puede ver que Dios aún tiene propósitos incluso con las personas que se endurecen. Eso, ¿ya? Entonces, Ahí vemos que Dios es soberano, exactamente, la soberanía de Dios. exactamente.
exactamente. Eh, entonces, Moisés, ¿cierto? Como para terminar esta parte, el Señor endurece el corazón del faraón, pero esto permitió la salida, ¿ya? Del pueblo de Israel de Egipto. Y si nos vamos más adelante en la historia bíblica, recordemos, ¿cierto?, que los pueblos paganos lograron escuchar cómo Dios libertó a Israel de Egipto. O sea, ese endurecimiento, ¿ya?, permitió demostrar la gloria de Dios de una manera que nosotros no podemos dimensionar, porque en aquel tiempo no existían las redes sociales, no había internet, no había nada de esto, ¿cierto? Y aún así los pueblos de alrededor lograron conocer cómo Jehová, ¿cierto? Jehová de los ejércitos, Yahvé, etcétera, como usted le quiere llamar, el Señor, se hizo conocido en medio de la antigüedad a través de, ¿cierto?, de todo lo que hizo con Moisés y el faraón. Entonces, eh, sí, Y, hermana y- Angelina. y no solo para los pueblos paganos, para hacerse conocido entre los que no eran de su pueblo, porque también a su pueblo también siempre le estaba diciendo, y recuerden cuando lo saqué de Egipto. O sea, si no hubiera tenido ese diseño en su soberanía, nada de eso hubiera sucedido. Y ahí es donde uno piensa, y finalmente, si bien él es soberano, como decía el pastor Luis, pero también se relaciona, porque yo me estaba pensando, ya también me vine para nosotros, para la iglesia, porque si uno lo piensa así, dice, ¿para qué oramos nosotros entonces? ¿Para qué intercedemos? Si Dios es soberano y tiene todo planificado, nuestra oración sería vana, digamos. Pero no obstante, dentro de toda esa soberanía, él también se relaciona, porque le dice a Moisés, cuando Moisés estaba ahí, le dice, o sea, está esa, en todas las direcciones, esa relación de Dios con lo creado. Sí, así es. Entonces, Eh, claro, como bien dice usted, hermana, claro, o sea, aquí Dios se podría decir que se dio a conocer eh, de manera universal, o sea, se dio a conocer a todos los pueblos, pero también se dio a conocer, bueno, al pueblo del Antiguo Testamento que es Israel, y también esa historia quedó para nosotros, para la iglesia, o sea, fue una historia que nunca más, o sea, que no se olvidó nunca más, ¿ya? Entonces, eh, linda esta enseñanza porque puede ser cierto que cuando el Señor permite que las personas se endurezcan, a lo mejor es porque viene a lo mejor algún milagro grande de Dios. El Señor sabe, ¿cierto? Así que eso. Eh, entonces, como dije anteriormente, las parábolas, ¿cierto? Volviendo al tema de las parábolas, eh, este método que Jesús utilizaba, ¿ya? Eh, no era ya una mera repetición de las tradiciones antiguas del pueblo de Israel, sino que Jesús utilizaba esto tomando en consideración la cultura, el entorno, la naturaleza y la historia para transmitir un mensaje ya que fuera actual al tiempo en que él se movía, porque recordemos, ¿cierto?, que Jesús vino a reinterpretar muchas cosas que los rabinos interpretaban mal. Cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿cierto? O sea, Jesús les decía, ustedes escucharon esto, pero yo les digo, o sea, ahora las cosas, por así decirlo, van así. Eh, entonces, es importante que entender que Jesús no era un mero repetidor, sino que él actualizó el mensaje, interpretó de manera correcta, se podría decir, el reino de Dios, las enseñanzas del Antiguo Testamento, mostró, ¿cierto? Como dice el Evangelio de Juan, mostró al Padre claramente, mostró, ¿cierto?, cómo Jesús sanaba, cómo estaba con el afligido, mostró a través de las enseñanzas cómo, ¿cierto?, cómo era el reino de Dios. Entonces,
eh, sino que Jesús utilizó el Antiguo Testamento, ¿cierto?, como fundamento para enseñar en, en el primer siglo. Entonces, eh, Jesús era un maestro de las parábolas, ¿ya? Era un educador contextual, ¿ya? Era un buen orador, o sea, Jesús era bueno para explicar, ¿ya? Y tenía una gran capacidad para comunicar lo que quería decir. Entonces, bueno, y esto como, un- como algo extra, ¿cierto? Que no está en el libro, pero Jesús no era solamente un buen comunicador, sino que él vivía, ¿cierto? Lo que enseñaba. O sea, él es el verbo de Dios, como dice Juan 1:1. En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús no tan solamente comunicaba, sino que él era lo que predicaba. Él, él no tan solamente predicaba del amor, sino que él demostraba el amor constantemente, ¿ya? Con todas aquellas personas que lo necesitaban. Entonces, eh, aquí nosotros también podemos ver que las parábolas de Jesús, ¿ya? O mejor dicho, la palabra de Dios, eh, tiene dos reacciones. Quiere decir que las personas, cuando escuchan este mensaje, ¿ya? Eh, y tienen un corazón dispuesto, son transformadas, ¿ya? Y responden con humildad, con gratitud, con una conversión, con fidelidad, ¿ya? A los valores del reino de Dios. Pero también hay otras personas que ante esa misma palabra, ¿cierto? Y a esa misma enseñanza, ¿ya? Responden con indiferencia, con altivez, con violencia, con inmisericordia, con resentimiento, con agresividad, ¿ya? Responden en vez de tener un corazón receptivo, tienen una actitud desafiante, ¿ya? Y deciden rechazar el llamado de Dios e ignorar los fundamentos del reino. O sea, no están dispuestos a vivir conforme a los valores de paz, de justicia y de dignidad, ¿ya? Entonces creo que eso igual es como importante para que nosotros lo reflexionemos, porque creo que nosotros a veces en nuestro corazón evangélico, ¿cierto? ¿Ya? Queremos que todos se conviertan, pero resulta que cuando uno ve el Evangelio de Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, porque ese es un detalle muy importante, Jesús es Hijo de Dios, sin pecado, ¿cierto? Completamente santo, completamente obediente a la palabra de Dios, aún Jesús, ¿cierto? Predicando, haciendo milagros, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos y haciendo todos los milagros que hizo, hubieron personas que en vez de provocarle amor, les provocaba envidia. Entonces, eh, creo que es, creo que es importante eso para que nosotros, cuando estemos predicando la palabra, como que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Eh, en algunas personas el evangelio va a producir fruto y en otras, como hemos dicho anteriormente, va a producir rechazo o endurecimiento, ¿ya? Así que aquí vamos a hablar ahora entonces de los procesos de transmisión oral y de la redacción, ¿ya? Eh, las parábolas de Jesús han vivido procesos importantes, ¿ya? Nosotros debemos recordar que la Biblia, ¿ya? O muchos libros de la Biblia, al principio lo que se hacía era la transmisión oral. Después de años, ¿cierto? Esto llegó a ser algo escrito, pero al principio en la iglesia primitiva, si por ejemplo cuando nos vamos a Hechos 2, ¿ya? Y cuando dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en esa iglesia primitiva no estaba escrito todavía el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Que fue el primer evangelio escrito, no estaban escritas las cartas de Pablo, ni ninguna de las cosas que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, la manera en que la iglesia mantenía, se podría decir, las enseñanzas de Jesús o la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Era la tradición oral. O sea, las personas recitaban, ¿ya? Y se iban contando esas historias constantemente, ¿cierto? Y yo me imagino que las tienen que haber repetido muchas veces para no olvidarse, ¿ya? De ningún detalle de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, la transmisión oral, ¿ya? Fue un punto muy importante para que esto después llegue a ser escrito, ¿ya? Entonces,
probablemente ya entre que nuestro Señor Jesús habló las parábolas y esto fue escrito, probablemente pueden haber pasado entre 30 a 40 años, ¿ya? O incluso un poco más. Entonces nosotros debemos ser conscientes de eso, de que la iglesia primitiva estaba muy interesada en mantener vivas las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Entonces, y con el paso del tiempo, ¿ya? Y entre los primeros grupos de fe, los creyentes y particularmente los líderes, ¿cierto? Los evangelistas, apóstoles, maestros, pastores y profetas, ¿ya? Fueron repitiendo, redactando, revisando y reestructurando esto, actualizándolo también, ¿cierto? Para que esto pueda, estas enseñanzas puedan permanecer en el tiempo, ¿ya? Entonces, esto es un detalle muy importante porque aquí uno se da cuenta, ¿cierto? Reflexión nuevamente para la iglesia, que la iglesia primitiva tenía deseos y ansias de aprender de Jesús. No sé si me voy a entender. Entonces, como no había algo escrito, ¿ya? La única manera de aprender de Jesús, ¿cómo, qué era? O, o ir al templo, ¿cierto? O juntarse en las casas para escuchar de Jesús. Entonces ahí uno se va dando cuenta, ¿ya? Cómo el Señor obró en la iglesia primitiva a través, obviamente, de la venida del Espíritu Santo y cómo las personas ya fueron y tenían este interés tan grande de aprender de Dios porque ellos iban a la enseñanza. No es que la enseñanza iba a ellos iban, ¿cierto? Ellos tenían el deseo, ¿cierto? Y como dice Hechos 2, y cada día, ¿cierto? Perseveraban y tenían comunión y partían el pan, o sea, había un deseo profundo de aprender de Dios, ¿ya? Entonces, eso es como, y por ese deseo profundo de aprender de Dios, entonces que nosotros tenemos hoy día la Biblia escrita, ¿ya? Porque las enseñanzas no se perdieron en el tiempo. Entonces es un detalle importante a- para, para poder tener en cuenta. Entonces, debemos recordar que nuestro Señor Jesús ya eh, no escribió sus mensajes ni puso por escrito sus parábolas. No tenemos constancia de que haya escrito sus enseñanzas, ¿ya? El Señor, como dije anteriormente, era un muy buen comunicador, ¿ya? Era un genio de la palabra hablada, pero no quiero que se malentienda esto, porque cuando uno dice genio de la palabra hablada, uno puede entender, ah, Jesús tenía harta labia, ¿no? O sea, Jesús era un buen comunicador porque no tan solamente hablaba bien, sino que, como dije anteriormente, él vivía lo que enseñaba, ¿ya? Entonces, eh, lo que empezó se podría decir como un discurso, ¿ya? Pedagógico y que se quedó en la memoria de los primeros creyentes, ¿ya? Esos recuerdos se mantuvieron, ¿cierto? Por un tiempo, ¿ya? Estas parábolas de Jesús, ¿cierto? Eh, Estas personas que escucharon, se podría decir, directamente las parábolas de Jesús y posteriormente, ¿cierto? Sus discípulos recitaban, ¿cierto? En diferentes ambientes familiares y educativos, ¿ya? En la iglesia también, ¿ya? Y lo analizaban en entornos religiosos diferentes. Entonces lo vamos a traducir a lenguaje simple. Esto quiere decir, ¿cierto?, que las personas de la iglesia primitiva, en el lugar donde ellos iban, hablaban de Jesús. Tenían deseo de hablar de Jesús. Y este deseo, ¿cierto?, de hablar de Jesús, se juntaban con otros cristianos. Aquí yo me lo estoy imaginando por si acaso, ¿ya? Se juntaban con otros cristianos y dirían, oye, ¿qué significará esta parábola? ¿Y qué habrá querido decir nuestro Señor, cierto? Y reflexionaban en torno a las parábolas. Entonces, cuando, cuando la iglesia, ¿cierto? Se logra, ¿cierto? Reunir en torno a la palabra, ¿ya? Sin duda que existe una riqueza, ¿ya? Eh, de enseñanza cuando los hijos de Dios quieren profundizar más en la escritura, ¿ya? Entonces, eh, como dije anteriormente, esta iglesia primitiva se juntaba en la familia, ¿cierto? En la iglesia, se juntaban quizás en otros entornos religiosos y hablaban de lo que habían aprendido de Jesús y esto iba, se podría decir, reforzando, ¿ya? Y recordando lo que ellos habían aprendido. Entonces aquí hay un tema muy importante para nosotros como la iglesia, ¿cierto?
que no es suficiente escuchar el día domingo. O sea, yo me tengo que juntar con alguien a hablar de la Biblia o de, o de compartir mis reflexiones en torno a la palabra, porque eso refuerza, ¿cierto? Eso refuerza lo que yo aprendí el día domingo, eso refuerza mi fe, ¿cierto? Eso hace que la palabra no quede solamente, por así decirlo, como eh, eh, encerrada en el día domingo, sino que hace que la palabra se vuelva viva todos los días. Si yo hablo de la Biblia, ¿cierto? Y si yo reflexiono con otros cristianos, ¿ya? Mi fe va a ir creciendo, tal cual como le hizo a la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces, eh, también hay que tomar en cuenta que una manera de mantener la fidelidad a las historias, ¿cierto? Y a las parábolas que fue contando Jesús, era que los recuentos que se hacían, ¿ya? En, de estas parábolas en diversos contextos, ¿ya? Eh, no se le podían introducir variaciones ni podían incorporarse cambios en los temas, ni cambios literarios que pudieran cambiar, se podría decir como el sentido original de lo que Jesús quiso decir. O sea, ellos se juntaban a hablar, ¿cierto? A reflexionar, pero no introducían cambios en lo que Jesús enseñó, ¿ya? Entonces, eh, en este periodo inicial se podría decir, ¿ya? Donde la iglesia primitiva se movió, históricamente la tradición oral era vista con respeto y seguridad, ¿ya? Este dato histórico yo no lo sabía por si acaso, ¿ya? Y había desconfianza sobre los documentos escritos, ¿ya? ¿Por qué? Porque podían variarse o cambiarse de acuerdo con el propósito de quien estaba escribiendo, ¿ya? Entonces, eh, cuando las parábolas fueron escritas, ¿ya? Todavía existían personas que habían escuchado ya directamente de Jesús estas parábolas. Entonces, habían personas que podían corroborar, se podría decir, ya a través de la tradición oral, ¿cierto? Que ya, como vimos anteriormente, la tradición oral sirve para reforzar lo que habíamos aprendido, ¿ya? Entonces, escucharon estos mensajes en su contexto original y estos testigos, ¿ya? Garantizaban que lo escrito fuera fiel a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿cierto? Cuando Él estuvo acá en la tierra. Eh, entonces aquí, como dije anteriormente, las enseñanzas de Jesús, incluyendo las parábolas, se utilizaban repetidamente en homilías, en la Eucaristía o en la cena del Señor, ¿ya? En diálogos teológicos entre creyentes, en himnos, en cánticos espirituales y en discusiones apologéticas. Entonces, como dije anteriormente, la iglesia vivía en torno a las enseñanzas de Jesús, o sea, cantaban, reflexionaban, discutían con amor, ¿cierto?, en torno a la escritura. Eh, y eh, esto produjo, ¿cierto?, que la enseñanza de Jesús pueda permanecer y esto hizo que finalmente se pueda escribir, ¿ya? Y un motor, ¿cierto?, que hizo que las enseñanzas de Jesús se puedan escribir fue principalmente porque la iglesia en el Medio Oriente comenzó a crecer muy rápido, ¿ya? Entonces, esta explosión, se podría decir, de, de, de crecimiento hizo eh, que la iglesia se fuera, por así decirlo, como forzada a escribir las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque había muchas personas que necesitaban ser discipuladas y necesitaban crecer en el conocimiento de ellos. Entonces, y otro detalle importante, ¿cierto? Que eh, hay que recordar que la iglesia primitiva se movió en un contexto de persecución, ¿ya? Entonces, no siempre fue fácil ya para la iglesia primitiva juntarse a aprender de Dios. Eso es algo importante también para que lo podamos rescatar. Eh, entonces aquí vemos, ¿cierto?, que el crecimiento de la iglesia fue lo que impulsó a que las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Las enseñanzas de los apóstoles, bueno, o las cartas de Pablo, etcétera, fueran escritas, ¿cierto?
y pueda la iglesia crecer en esta enseñanza. Entonces, aquí también quiero recalcar algo que dice el autor, ¿ya? Y es que para la iglesia primitiva, estas enseñanzas, ¿ya? Y los valores del reino de Dios eran palabras de alguien que estaba vivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la iglesia primitiva estaba muy presente que Jesús había resucitado, ¿cierto? Entonces, eh, para los grupos de creyentes en Cristo, eh, eso quiere decir que en todo lo que ellos hacían, no es que estaban recordando a alguien que murió, sino que estaban teniendo contacto con alguien que estaba vivo. Y yo reflexionaba y, y pensaba y me decía a mí mismo también, decía que qué importante es ver que Jesús está vivo, porque creo que si nosotros tuviéramos esa perspectiva, ¿ya? Creo que los cristianos del siglo XXI leerían mucho más la Biblia, porque dentro de su mente, ¿ya? Ellos dirían, voy a tener contacto con Dios, con un Cristo vivo, ¿cierto? Como dice el himno ahí, al Cristo vivo sirvo, ¿cierto? Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Ya me dieron ganas de cantar igual, pero lo dejamos hasta ahí nomás. Eh, si nosotros pensáramos, ¿cierto? O pensáramos más que en todo lo que nosotros hacemos con respecto a la iglesia y al servicio de Dios, la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, etcétera, la predicación, si nosotros pudiéramos tener esa concepción de que Cristo está resucitado, creo que probablemente seríamos mucho más apasionados, ¿cierto?, en la obra de Dios, en el sentido de que tendríamos esta misma visión de la iglesia primitiva, o sea, estamos teniendo contacto con un Dios vivo. No, no es por así decirlo como como cuando se celebra la Semana Santa, ¿ya? Y es como recordar, ¿cierto? Al Cristo en el Viernes Santo, ¿cierto? En su pasión, ¿ya? Ese, ese Cristo que sufrió, que fue, ¿cierto? Crucificado, ¿ya? No es solamente eso, o sea, es recordar que Él superó eso y que Él vive en medio de nosotros. Entonces, eh, las parábolas de Jesús también es una manera, en medio de los evangelios, de afirmar la resurrección, ¿ya? Y que nosotros celebramos la vida por sobre la muerte. No sé si alguien quiere dar algún comentario antes de seguir. ¿Algún comentario? Micrófono abierto, micrófono abierto. Ya, ven, aquí nuestra hermana Jocelyn dice, ya nunca más volveré a leer la Biblia de la misma manera. Qué importante es internalizar que estas palabras son de alguien que está vivo. Gran enseñanza. Amén. Eh, es que yo creo que eso es importante, hermano. O sea, yo creo que cuando uno ve la Biblia así como una carga, ¿a quién le van a dar ganas de leer? ¿Cierto? Es como cuando uno estaba en el colegio y decía, y uno dice, oye, otra vez tengo que estudiar matemáticas y no me gustan las matemáticas, o no sé, no me gusta el lenguaje, o no me gusta la historia, etcétera. Yo creo que es importante que nosotros recordemos que cuando vamos a la Biblia tenemos contacto directo con Dios. Yo creo que eso es como fundamental, ¿ya? Es uno de los pilares del cristianismo que es bueno recordarlo, ¿ya? Para que nos animemos a aprender más de Dios, porque al final creo que una de las gracias, ¿cierto?, que tiene Dios y que esto obviamente le pertenece a Dios, ¿ya? Es que la revelación de Dios es progresiva. Eso quiere decir que usted a lo mejor va a leer 20 veces un texto, pero a lo mejor en la número 25 Dios le va a iluminar con ese mismo texto que usted leyó 25 veces antes, o mejor dicho, 24 veces antes, y Dios le va a dar una palabra viva para su vida, aplicada para su, ¿cierto? Para su situación.
o a lo mejor aplicada para su familia, para su iglesia, para su amigo, para su hermano en Cristo, no sé, para Dios, ¿cierto? Como es vivo, como la palabra está viva, Dios nos va a seguir hablando a través, ¿cierto?, de ese mismo libro que está escrito hace miles de años, ¿ya? Inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros tengamos esta perspectiva de la iglesia primitiva, o sea, nosotros vamos a un libro que está vivo, porque Cristo está ahí, está inspirado por Dios, tiene, como dicen en teología en el seminario, tiene esencia de Dios, ¿cierto? Como dicen los teólogos, la esencia de Dios está ahí. O sea, Dios está presente en su palabra y por eso usted y yo tenemos que leer la Biblia todos los días porque lo necesitamos. Necesitamos, ¿cierto? Esa palabra. Sí, Em, bueno, yo creo que el Señor obviamente él es sabio y sabía que esta forma que él ocupaba para enseñar eh, nos iba a llegar a nosotros como seres humanos, porque a nosotros nos gusta que cuando, por ejemplo, tenemos un docente o alguien que está delante de nosotros enseñándonos, nos gusta que sea una forma didáctica que nos enseñen porque nos queda más claro, nos queda más clara la enseñanza, eh, es más entretenido también y lo otro que igual nosotros nos podemos sentir identificados con algún, de repente hay personajes, por ejemplo, en las parábolas, entonces uno como que tiende a entender mucho mejor eh, el sentido, lo que quería decir el Señor a través de las parábolas. Yo creo que eso es el Señor conoce que las parábolas en sí eran como un recurso muy didáctico para poder hacer o para poder entregar sus enseñanzas. Y por eso él ocupó también esta forma de enseñar, para que nosotros, que ahora tenemos toda la Biblia revelada, se puede decir, ya tenemos como la interpretación, porque el Señor mismo nos da la interpretación en su palabra, y también con la ayuda de su Espíritu, podemos ir entendiendo el sentido y lo que quería decirnos el Señor a través de las parábolas. Eso quería decir. Entonces, es muy interesante poder estudiarlas y también yo creo que el Señor nos ayuda a que con cosas sencillas, con cosas, quizás no estamos en la misma época o no somos del mismo Medio Oriente, pero sí en este tiempo hay muchos recursos también que nos pueden ayudar a poder comprender de mejor manera las parábolas, poder contextualizar las parábolas, poder comprenderlas de mejor manera a través de textos también, a través de ayuda que pueda haber en este tiempo. Hay muchos recursos también de comentarios también del Nuevo Testamento, de los evangelios, entonces ahí podemos también ayudarnos con eso también. Eso. amén. Y lo último que quiero decir sobre que Cristo está vivo, yo creo que si nosotros tuviésemos, para luego pasar al otro tema, ¿cierto? Para no alargarme tanto, ¿ya? Y ya queda poquito, ¿ya? Eh, Creo que si nosotros fuéramos a la iglesia, ¿cierto? Con esa predisposición de que Cristo, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos tener esa percepción que tenía la iglesia primitiva, decir, oye, yo me congrego y Cristo está ahí, o cómo cambiaría el ambiente de la iglesia. Habría mucho más, ¿cierto? Gozo, alegría y ganas de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos frente a alguien que está vivo, que no lo podemos ver, ¿cierto? Pero sí lo podemos sentir su presencia, podemos sentir su paz, ¿cierto? Cuando el Señor nos bendice en esos momentos de alabanza y podemos levantar los brazos con libertad y podemos decirle al Señor que es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida. Yo creo que el Señor quiere renovar ya el gozo de la salvación. Ya. Entonces, siguiendo con el trasfondo histórico, cultural y religioso de las parábolas, ya como dije anteriormente, el motor principal o el vehículo principal de Jesús en su ministerio, desde Galilea hasta Jerusalén, fueron las parábolas, ¿ya? Entonces Jesús fue el maestro que utilizó perfectamente ya y que creó y presentó ya las parábolas. Y Jesús también fue, por así decirlo, a medida que va avanzando su ministerio, ya lo que se puede ver es que él fue también desarrollando y perfeccionando este sistema de comunicar las verdades de Dios, ¿ya? Jesús utilizó imágenes, ¿ya? Que
le brindaban los pasajes de, de Judá, ¿cierto? De Galilea, de la antigua Palestina, ¿ya? Lugares por los cuales Jesús regularmente andaba, ¿ya? Eh, Jesús también incorporó en estas parábolas, ¿ya? Las lecturas y los estudios que él tuvo, ¿cierto? Sobre el Antiguo Testamento. Y eh, Jesús probablemente no inventó este género de las parábolas, porque también hay que decir, ¿cierto? Para ser sincero, esta forma de comunicar, ¿ya? También ha sido utilizada en otras culturas en la antigüedad, ¿ya? Por ejemplo, en las culturas chinas, ¿ya? O en, o en la cultura china, mejor dicho, principalmente en el ambiente del budismo, ya se ha descubierto que el uso de las parábolas también tuvo una influencia considerable en la comunidad, ¿ya? Entonces, no podemos afirmar, obviamente, históricamente que Jesús fue el primero en utilizar las parábolas porque esto era algo que se utilizaba en la antigüedad, ¿ya? Era una forma de comunicar, ¿ya? Entonces, eh, eh, a través, ¿cierto? Y eh, la influencia que tuvo el Antiguo Testamento ya en Jesús fue muy importante porque eh, cuando nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, nosotros podemos ver claramente ya la influencia ya que tuvo el Antiguo Testamento cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Habían cosas que estaban relacionadas principalmente, así como por ejemplo, no sé, enseñanzas con los salmos, enseñanzas con el profeta Isaías, etcétera. Entonces ahí uno va viendo que Jesús utilizaba el fundamento, ¿cierto? El mismo fundamento que tenían los fariseos, pero él lo utilizaba, ¿cierto? Para revelar el reino de Dios a través de las parábolas. Entonces, en el Antiguo Testamento griego, ¿ya? Se utiliza la palabra parabolé, ¿ya? Para traducir de forma continua el término hebreo machal, ¿ya? Y este término, ¿ya? O esta expresión hebrea, ¿ya? En español significa enigma, ¿ya? O quizás significa acertijo y transmite la idea de algo oculto, ¿ya? Entonces, eh, el machal bíblico, ¿ya? Está relacionado principalmente, ¿cierto?, con algo enigmático o secreto, ¿ya? Y aludía a lo misterioso o lo proverbial. Entonces, se relacionaba con lo oscuro e inexplicable, ¿ya? Entonces, el machal del Antiguo Testamento, ¿ya? Aunque se ha traducido como parábola, ¿ya? No transmite totalmente el significado completo, se podría decir, de lo que la palabra en el Antiguo Testamento quiere decir. Entonces, hay otro término en el Antiguo Testamento que es machai, ¿ya? Y este machai significa misterio, ¿ya? Eh, entonces, y principalmente la palabra parabolé, ¿cierto? Está relacionado como con, por así decirlo, como con enseñanzas, como dije anteriormente, que se podían entender. Entonces, la pregunta es, en el Antiguo Testamento, ¿dónde nosotros encontramos parábolas? ¿Ya? Entonces aquí vemos la historia del profeta Natán con David. Mm. No sé si se acuerdan de eso, cuando Ujú. David comete adulterio y va al profeta Natán, 2 Samuel 12, del 1 al 7, cuando dice que eh, David comete adulterio, ¿cierto? Y ordena el asesinato de Urías, ¿ya? El esposo de Betsabé. Y esta parábola sencilla, un hombre pobre tenía solo una oveja, pero vino un hombre que tenía mucha, ¿cierto? Que tenía mucha riqueza y se la quitó. Mm. Entonces, en respuesta al relato del profeta, el rey declaró que ese hombre debía morir, pero David no se dio cuenta que esta historia estaba hablando de él. Entonces, el profeta le dice, David, tú eres ese hombre injusto. Entonces aquí vemos que eh, se podría decir que probablemente, ¿cierto?
este es el único relato en el Antiguo Testamento donde se utiliza como esta parábola, ¿cierto? Esta historia para poder darle a entender al rey David, ¿cierto? Una verdad, que él tenía que, ¿cierto? Que tenía que reconocer este pecado y tenía que arrepentirse. Entonces, eh, por ejemplo, en, en este relato del profeta Natán, este enigma, ¿ya? No es un enigma indescifrable, sino una historia sencilla que demanda una acción concreta de la persona que está escuchando. Entonces, eh, es probable que esta historia, ¿cierto?, entre David y Natán haya sido como de inspiración para nuestro Señor Jesús, ¿ya? Para poder desarrollar las enseñanzas a través de las parábolas, ¿ya? Entonces, eh, vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la parábola profética de la viña, ¿cierto? En Isaías 5, del 1 al 7, ¿ya? Yo creo que esa es como una de las parábolas más conocidas, ¿cierto? Cuando Dios dice, yo hice todo para que esta viña diera fruto, ¿cierto? Fruto esperable, pero dio fruto silvestre, ¿cierto? ¿Qué más podía hacer yo por esta viña? ¿Ya? Entonces ahí como que Dios habla como en, valga la redundancia, como en una historia se podría decir, hablando de cómo Israel había reaccionado mal frente a todo el amor que Dios le había demostrado, ¿cierto? A lo largo de los años. Entonces, eh, siguiendo, ¿cierto? Con las primeras iglesias en el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, y específicamente en las enseñanzas de Jesús, eh, después de eso no hay muchos ejemplos de lenguaje eh, o de enseñanzas en base a las parábolas. Quizás, ¿cierto? El apóstol Pablo, ¿cierto? Utiliza alegoría, ¿cierto? Como cuando dice que tenemos que limpiarnos, ¿cierto? Purificarnos como del- de la levadura, ¿cierto? Como dando así como una alegoría en algunas enseñanzas, pero no se utilizan las parábolas como la de Evangelio, ¿ya? Eh, entonces, eso es ¿cómo se llama? Un detalle importante, ¿ya? Para tener en cuenta. Entonces aquí, y con esto ahora sí ya vamos a ir finalizando, las parábolas en los evangelios sinópticos, que como dije anteriormente eran Mateo, Marcos y Lucas, ¿ya? Eh, Se podría decir que aquí es donde existe, se podría decir, la mayoría de parábolas, ¿ya? Hay que recordar también que Marcos es el que menos parábolas tiene. ¿Por qué? Porque es el evangelio más corto. En cambio, en Mateo y Lucas, ¿ya? Se incluye una extensa recopilación, ¿ya? De parábolas de Jesús, ¿ya? Y posiblemente esto sea así porque la redacción de estos dos libros, ¿cierto? De Mateo y de Lucas, fueron posteriores, ¿ya? A la redacción de Marcos, ¿ya? Entonces, como dije anteriormente, el primer evangelio que salió a circular ahí en la iglesia primitiva, se podría decir, fue Marcos, pero la redacción de Mateo y Lucas fue después, entonces por eso probablemente contiene más parábolas. Entonces, Mateo y Lucas tienen en sus evangelios nueve parábolas que no, o sea, perdón, nueve parábolas que provienen, perdón, de otras tradiciones que no son de Marcos, o sea, parábolas que están fuera del libro de Marcos. Y también cada uno de estos evangelios incluye parábolas que están solamente, valga la redundancia, en ese evangelio. Eso quiere decir, por ejemplo, que en Mateo 13 se juntan seis parábolas del reino. Y en Lucas se incorpora un grupo de 15 parábolas en la sección que tradicionalmente se conoce como relato del viaje de Jesús. Y esto es algo muy largo que son aproximadamente 10 capítulos, ¿ya? Entonces, el Evangelio de Mateo y de Lucas tienen parábolas que solamente se encuentran en esos libros, ¿ya? Y hay otras parábolas, ¿cierto?, que se repiten, pero hay parábolas que solamente vamos a encontrar en Mateo y que solamente vamos a encontrar en Lucas, ¿ya? Y por último, el Evangelio de Juan, ¿ya? Eh,
eh, no encontramos, se podría decir, eh, una descripción tan grande en torno ya a las parábolas de Jesús, ya. Eh, no son muchos las instancias donde uno puede ver que Jesús habla en parábolas, ¿ya? Y aquí es donde, como yo les dije al principio, podemos ver, ¿cierto?, que Jesús habla, se podría decir, y él dice, yo soy el buen pastor, ¿cierto? Yo soy la puerta de la oveja. Entonces ahí Jesús utiliza, ¿cierto?, en Juan 10 esta manera de enseñar, pero no es que en el Evangelio de Juan uno vaya a encontrar gran contenido ya en torno a las parábolas, ¿ya? También vemos que en el capítulo 16 al final, ¿cierto? Porque estamos hablando de que desde el capítulo 15 en adelante estamos hablando como de los discursos finales de Jesús para sus discípulos, ¿ya? Eh, Jesús en Juan 16, ¿ya? Eh, le dice a los discípulos que hasta ese momento les había hablado en parábolas, pero que llegará la hora, ¿cierto?, en que les hablará con claridad respecto al Padre. Entonces, eh, aquí en Juan podemos ver, ¿cierto?, que cuando Jesús hablaba con parábolas, como dije anteriormente, desde el griego y desde el hebreo, esto tenía que ver como con un mensaje enigmático y oculto, como con misterios, ¿me entiendes? Y como que Jesús iba revelándose, podría decir, como estos misterios. Entonces, hay una parte en Evangelio, a ver, si me permiten aquí un pequeño paréntesis y con esto ya terminamos. Quiero leer Juan 16:29. ¿Me permiten un poquito? O si mi esposa lo encuentra primero. A ver, Juan 16:29. Sí, a ver. Le dijeron sus discípulos que aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Exacto. Entonces, al final, ¿cierto?, del Evangelio de San Juan, nosotros vemos que eh, eh, Jesús ya le empezó a hablar claramente a los discípulos, pero que anteriormente, ¿cierto?, también a ellos les hablaba en parábolas, y para Juan las parábolas son complejas y ocultas. Entonces, eh, para Juan, la palabra griega parabolé tiene un significado misterioso, ¿ya?, y enigmático. Entonces, eh, nosotros vemos, ¿cierto?, que en el estudio de las parábolas de Mateo, de Marcos y Lucas, ¿ya?, el objetivo de las parábolas era la comprensión, ¿ya? O sea, que las personas pudieran entender. Y por último, y con esto ya cerramos, para el Evangelio de Juan, ya el propósito específico, ya, de este libro o de este Evangelio era presentar a Jesús como el Cristo, el Mesías o el ungido de Dios, ya. Entonces, el propósito de Juan, ¿cierto? Era ese. Entonces, ahí uno puede entender el por qué no existe tanto lenguaje, se podría decir, parabólico, ya, en ese libro, ya. Mm. Así que eso ha sido la clase de hoy día. No sé si alguien tiene algún comentario final o algo que quiera aportar, alguna reflexión. Está, está apagado su... Su micrófono, Bueno, Martín. qué lindo, gracias por la exposición, muy buena. Investigando acá dice que el 35% de la enseñanza de Jesús son parábolas en el Nuevo Testamento. Y bueno, y interesante ver cómo se va desarrollando. Y bueno, tú lo mencionaste ahí, el ejemplo que también había en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. El género que estamos estudiando es comparar, por comparar, mostrar, revelar o ocultar el reino de Dios, o el reino de los cielos, el contenido que realmente está revelado allí. Y bueno, es nada más poder ahí invitar a nuestros hermanos, como dice ahí, el Señor dice, por eso les habló en parábola, para que viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entiendan, según Mateo verso 13. Después dice los siguientes versículos, y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice,
al oír oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ujú. En resumen, ¿por qué parábola? Doble propósito: esconder la verdad de la gente que mostraba dureza de corazón, como dijiste al comienzo, ¿cierto? Incredulidad deliberada y rechazo persistente. Pero a nosotros, dice, a los que seguimos al Señor, nos alineamos con el reino, revelar la verdad. Aquellos quienes tendrán fe como un niño, que tenemos hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios, conocer más y más de Dios. Interesante, así que eso queríamos, bueno, aportar un poco a lo que tú también habías dicho, querido Daniel. Amén. Bendiciones. Amén, bendiciones, pastor. Mi hermana Angélica parece que quería decir algo. Eh, sí, claro que por eso que a ellos, bueno, a veces él explicaba las parábolas sin que se lo pidieran, pero a veces, como eran sus discípulos y estaban siempre con él, quedaban ellos inquietos y con dudas y seguían preguntándole, y él terminaba de explicar lo que había querido decir en las parábolas. En cambio, las otras gente no, pues, iba y escuchaba, andaba con su corazón ahí endurecido, queriendo insidiar, Ujú. buscándole ahí. Entonces después se iban nomás. Po. Entonces ahí todo lo que usted decía delante de nosotros, de esta hambre y sed, de el que quiere buscar a ese Cristo vivo, o sea, es inherente a ese corazón, esa hambre y sed de buscar. Po. Buscar más y siempre uno queda con inquietudes y con preguntas a veces y cosas, nunca está todo terminado. Ujú. Así es. Así Y es. también pensaba en eso de lo que usted decía de nosotros los evangélicos. Po. Bueno, yo como que estoy un poco curaya de eso, de esa cultura evangélica de querer que todos entiendan y querer que todos se conviertan y todo eso, porque, o sea, vemos a lo largo del Nuevo Testamento esto que es así, pues, y esa es la realidad de ese tiempo y es la realidad de nosotros también ahora. Entonces, eh, uno no tiene para qué desgastarse a veces queriéndole explicar a quien no quiere entender Ujú. o a quien no tiene un corazón dispuesto a, a buscar. Po. Ujú. La misma parábola del sembrador, hablando de parábolas, la misma parábola del sembrador nos habla de eso. Todos tienen distintas respuestas al mensaje. Claro, yo desde mi punto de vista como tuve una reflexión personal nomás, o sea, yo creo que desde la pastoral, eh, yo creo que la intención de Dios, ¿cierto? Es que todos se salven, ¿ya? Mm, Pero en esa intención de que Dios, ¿cierto? Quiere que todos se salven, uno ve también la reacción de Jesús, que Jesús no va detrás a rogarle al joven rico, no le roga a los fariseos, ¿cierto? Yo creo que uno debe tener un corazón sensible, ¿cierto? Debe haber pasión por las almas, pero mm, también tener claro al mismo tiempo que, aunque yo sea muy apasionado, ¿cierto? mm, Eh, como lo demuestra la Escritura, no tan solamente en Jesús, sino que también en Pablo y también en Hechos de los Apóstoles, eh, no todos van a lograr van a llegar a tener este conocimiento de la verdad. Entonces, es como, es como tener ambas realidades. Es como yo voy a seguir orando por las personas, ¿cierto? Porque no conocemos el futuro, ¿ya? Pero el Señor sabrá, ¿cierto? Si ellos van a llegar finalmente a conocer a Dios o no. Lo que nos resta a nosotros es tener una conciencia limpia, como decía el apóstol Pablo, ¿ya? Y dar lo mejor. Y si en ese dar lo mejor nosotros vemos, ¿cierto? Que hay personas que se endurecen, ¿ya? Eh, bueno, en base a lo que vimos hoy día, tener claro, ¿cierto? Que
eso también Dios lo permite, con un propósito, Mm. ¿ya? Así que eso, no tengo nada más que decir. Un gusto haber compartido la palabra, dar gracias nuevamente a Dios por esta oportunidad, bueno, al pastor igual, a la iglesia que nos permite enseñar. Así que nos estaremos viendo ya el próximo lunes, si Dios permite. Y como dije al principio, esto es como un asado, esto fue el principio nomás, fueron como los choripanes, ¿cierto? De la otra semana ya empezamos con la carne, exacto. Con lo anticucho. Exacto, con los anticuchos, exactamente. Sí. Así que eso, vamos a orar. Voy a pedir a mi esposa, que mi esposa amada, que la amo mucho, que pueda orar, ¿ya? Y podamos terminar este estudio. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este tiempo por tu palabra, por mi esposo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos sigues enseñando, sigues revelándote a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Y quiero pedirte una bendición especial, Padre, por mis hermanas, Señor, que están escuchando en esta hora, que están en el estudio. Gracias por la disposición de sus corazones, gracias por querer aprender aún más de ti, Señor. Te pido que tú sigas incentivando, Señor, a nuestros hermanos, que tú sigas llamando, Padre, a nuestros hermanos, Señor, a poder profundizar, Señor, aún más en tu palabra, Señor. Oro, Padre, para que en el nombre de Jesús tú bendigas, Señor, a la iglesia, tú bendigas a Juno el Carmen, bendigas a Labranza, Señor, que haya un deseo, Señor, en nuestros hermanos de poder conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Y te pido también, Padre, por el pastor, te pido, Padre, que tú también lo sigas bendiciendo, Señor, que tú sigas dando fuerza, Señor, fortaleza a su vida, a su familia, Señor, y que tú le sigas guiando, Señor, en en este proyecto, Señor, de discipulado, en este proyecto, Señor, de enseñanza Amén. bíblica, Señor. Pedimos que tú nos guíes en este año, que tú nos bendigas, Señor, con tu Espíritu Santo, que tú sigas hablando, Señor, a nuestras vidas personales, padres, familiares, Señor, y también como iglesia, Señor. Y ayúdanos también, Padre, a poder compartir, Señor, compartir lo que tú nos vayas enseñando también, Señor, a otros que no te conocen, Señor, cómo es tu amor, cómo es tu bondad, Señor, cómo es tu misericordia con las personas, con los seres humanos, Señor, con tu creación. Pedimos que tú nos bendigas, Señor, en esta noche y quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, gracias por la enseñanza. Buenas Muchas noches. bendiciones. Chao, Jocelyn. Eh, Chao, Chao, Ana chao. Angélica. Chao, Anita. Chao, Daniel.